Muy bienvenidos sean todos. Ya han ingresado todas las personas que han confirmado esta charla que hemos denominado Documental como Documento, Retrato de la Memoria. Sean todas y todas bienvenidos. Hoy tenemos el placer de compartir con un gran director de la película Lázaro, que ya se encuentra también disponible en la sala virtual de la Cinemateca Nacional para todas aquellas personas que quieran disfrutar de esta maravillosa historia a través de este documental que ha dirigido José Alejandro González de Colombia. Tengo el placer de presentarlo. José Alejandro González es director y productor de documentales, también realizador de contenidos para diferentes canales de televisión en Colombia. Él también se graduó en lo que es en la dirección cinematográfica y montaje de cine del Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña en el 2006. Ha tenido varias realizaciones cinematográficas, entre ellas se encuentran documentales como El Septimazo, realizado en el 2010, con el escritor Fernando Vallejo, en el cual participó también en la competencia del Festival de Cine en Bogotá. También se encuentra Sergio, realizado en el 2013. Y en el 2011 creó lo que conocemos como The Insider Project, con el que recibió el premio INVI en la categoría de no ficción de radio, televisión y española. Así que dejo con nuestro querido amigo José Alejandro González en esta charla que ha sido realizada a través de lo que es el Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica de la Cinemateca Nacional. Gracias también, queremos dar el agradecimiento que también se encuentra junto a nosotros a Indira Gutiérrez, que es la responsable de la dirección académica del Centro de Formación. Y sin nada más que agregar, pues quiero dar paso a lo que son las palabras de este nuestro querido amigo y director José Alejandro González. Bienvenido, José Alejandro. Hola Reinaldo, muchas gracias a todos y pues nada, muy encantado de estar acá, quiero mucho Nicaragua y para mí es todo un honor que la película se pueda ver allí, se tenga esta oportunidad. Bueno, como dijiste, pues tengo como unas palabras que decir. Antes de todo, pues vamos a hablar sobre mi película. Lázaro es mi primera película y es un proceso de filmación que tuve como 10 años filmando en mi casa. Mi papá le empezó a dar una enfermedad degenerativa que en el principio fue un Alzheimer, pero después se volvió una demencia frontotemporal. Y bueno, la película trata como de una familia que no estuvo muy junta y a raíz de esta enfermedad todos nos unimos y como yo volví al país y mi hermano también y mi mamá. Y pues se creó una película, se llama Lázaro, mi papá se llamaba Lázaro y pues una película que yo creo que habla de la enfermedad, pero también habla un poco sobre el amor. Entonces, pues estoy encantado. Les voy a compartir el tráiler de la peli para que ustedes lo puedan ver. Y después de esto vamos a tener una pequeña charla de lo que quieran y de unos temas que yo preparé. Entonces voy a compartir la pantalla, ya no sé cómo compartirla. Ok. Y tiene el tráiler de Lázaro. Bueno. Yo me llamo Lázaro González. ¿De dónde estamos, Lázaro? A eso se me fue. ¿Pero Lázaro dónde está? Mi papá está enfermo ahorita. Yo le estoy haciendo una película para como llevarle recuerdos de Pijao. ¿No te da emoción venir a verla? Sí. Pues sí, no hemos llegado hasta donde está el río. Vamos, usted. ¿Quién es cosa suya? Yo no quiero. ¿Qué va a saber usted? ¿Y tú quién eres?
una foto. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es ahí? Yo no sé. Ahora ya no sé cómo. Bueno, pues aquí no sé si pudieron ver bien el tráiler. Para mí también fue una sorpresa volverlo a ver porque pues como podrán entender mueve muchas fibras en mí y hace harto no lo veía y también pues a mí me impacta y bueno, hablar más que de la peli, también me gustaría como hablar de cine con ustedes y pues comenzar con los temas de esta charla que es como la película como un autorretrato, que yo soy de los que pienso que todo realizador audiovisual o todo director, básicamente a través de sus imágenes lo que está haciendo es retratándose a sí mismo porque pues a través de su mirada está contando cómo ve el mundo, ¿no? Y eso es un autorretrato. Eso es un autorretrato y yo pienso que cada foto que uno hace o cualquier humano hace es un autorretrato, está hablando de sí mismo. Y Lázaro es básicamente un autorretrato, una manera que yo encontré para hablar sobre el cine que quería hacer y sobre todo para mi familia. A medida que el tiempo va pasando, este retrato familiar, que obviamente es un autorretrato, se va convirtiendo en muchas más cosas y muchas más cosas, pues la peli ya se acabó hace 2 años y ahora pienso que cada vez adquiere como más interés en mí el hecho de haber dejado ese material como una memoria mía, ¿no? Ya saliéndonos de todo este espectáculo que representa el cine y de todo esto, para mí, independientemente, íntimamente, pues esto es como un álbum familiar que yo tengo y como una gran oportunidad que yo tuve pues de guardar a mi papá y guardar a mi familia ahí. Ahora que pasó el tiempo, pues yo ya no estoy cerca como tan cerca a mi familia, mi papá ya se fue al cielo, ya murió y creo que esto quedó como en una cajita de mis propios recuerdos y mi memoria y se vuelve la memoria también de un país porque es la memoria de, de un viejo en Colombia, ¿sabes? De una persona como todos nuestros padres o abuelos, inclusive nosotros estamos caminando hacia allá, pues también se vuelve un retrato de lo que nos va a pasar como humanos. Entonces yo siento que es una película íntima que habla mucho de muchas cosas, o sea, no se trata solo como de es que alguien filmó a su papá, y sí se trata de eso, pero también se trata como de, es antropológico en el sentido de qué le pasa a un viejo colombiano, cómo es una enfermedad, como una familia en Bogotá que provenga pues de esta realidad enfrenta una situación así. Estoy seguro que allá en Nicaragua pues los viejos llegan a viejos también y los hijos son hijos y las mamás son mamás y los hermanos son hermanos y empieza como a tocar muchos temas y por eso es que yo estoy tocando tantos temas a la vez porque yo no sé si es solo Lázaro. Ahorita tengo otro largometraje ya realizado, finalizado, que se llama Álvaro. No sé a la hora de hablar de él si yo puedo decir que hable de tantas cosas como este, pero yo sí siento que este logró tocar demasiadas fibras y es como una película que es como una película que le va a hablar a todo el mundo. Les voy a contar como una historia pequeña. Es que yo tengo un amigo alemán con el que yo estudié cine en España. Él se llama Nepo. Y yo cuando vi su reacción, él me dijo, mándame la peli que la voy a ver. Me lo dijo como a las 5 de la tarde. Y a las 7 de la noche me escribe mensajes completamente emocionado, pero pues ya un poco muchísimo. La vio con subtítulos en inglés y pues una película que yo ese día dije, esto es algo universal, todos tenemos un papá y está hablando de eso y pues su reacción fue muy tocada y ese día fue el que yo dije, uno debe hacer las películas para buscar la audiencia, para uno buscar su propio público y no para todo lo que en tu mente está, lo que es el éxito con la película o lo que es eso, sino yo creo que uno debe luchar es por encontrar la audiencia y esto es lo que estamos haciendo en estos momentos, pues
la gente de allí que va a poder verla, pues esa es mi conquista a la que yo quiero llegar, ¿no? Que a través de estas imágenes pueda llegar como a corazones y a tocar gente y a abrir gente. Y claro que esto es un documento y creo que es un documento que puede servir incluso para los médicos o puede servir incluso para las enfermeras o puede servir incluso para cualquier hijo que quiera recuperar a su mamá o a su papá o cualquier papá que quiera recuperar a sus hijos. Y es una película que habla sobre la familia sobre todo. Y yo creo que la gente no ve Lázaro, sino ve su propia familia. Entonces, eh, es un cine bastante, se logró muchísimo con la película, yo creo que sí queda ahí como un documento bien importante y es una película que también habla sobre los recuerdos, pero son mis propios recuerdos y ahora ya quitando toda la audiencia o todo lo que significa hacer una película, pues piensen que esto es como una fotografía que yo voy a cargar toda la vida, ¿no? Y a la hora de recordar a mi papá, pues a pesar de que se muestra un papá completamente enfermo, lo van a ver, pues son los últimos años de mi papá. Mi papá fue otra cosa completamente diferente a eso que yo retrato, pero mi papá tenía la misma esencia y eso son cosas que no se ven en la película de pronto tan fácil. O sea, tú estás viendo un hombre completamente decaído, pero yo creo que él siempre mantuvo una dignidad y algo muy importante que hizo que yo guardara eso como un recuerdo de mi papá, pero más de su esencia, de sus olores, por ejemplo, de sus silencios, de cosas que no son así tan palpables. Pues yo me acuerdo de mi papá fuerte, vigoroso, viajador, muy responsable, como muy ético. Y cuando él hablaba, esos son recuerdos que yo tengo en la mente, pero mira que esto que yo retraté, habla es como de silencios y habla es como de texturas, de sus manos, de su cara y de cosas que son también igualmente muy profundas y que quedaron en recuerdos para mí. Entonces ya sé que les he hablado como de mucho y de nada. Es básicamente una película sobre mi papá, sobre mí y sobre mi mamá que volvió a la casa a estar con nosotros después de 30 años. Entonces, bueno, no fueron 30 años, mentira, fueron como 13 o 15 años, pero no, ellos estuvieron separados, mi familia fue grandes seres humanos, pero todos muy disfuncionales. Entonces yo desde muy chico me fui a vivir a Inglaterra, mi hermano se fue a Argentina, mi mamá se separó de mi papá y mi papá se quedó solo. Y siempre como, yo siempre he dicho, como grandes seres humanos individuales, pero nos costó mucho ser una familia. Y nos tocó aprender a las malas a ser una familia. Y Lázaro, su enfermedad, lo que nos trajo fue eso. Entonces yo siempre digo que como uno de los eslogans o esto de la película es como cuando la muerte te trae la vida. Entonces es una peli así, es una peli dura, yo creo, pero es una peli importante que habla sobre cosas de verdad. Yo sí creo que hay que quitarle un poco al mundo este romanticismo que tenemos de lo que deben ser las cosas y este es un cine que está mirando la vida real de uno y a través de eso también hablar de cosas bonitas y hermosas como son el amor de un hijo. Una película donde yo creo que se logró inyectar mucha ternura. Y hay un tema que aquí para acabar ya y para poder entrar a algunas preguntas que me parece importante, es que yo lo pinto como muy color de rosa y como bueno, el buen hijo, que fue y filmó a su papá y todo. Y sí, obviamente, pues sucedió eso. Seguramente yo tenía sentimientos nobles y eso lo van a poder ver en la película, pero también hay un tema muy importante que es el derecho a morir dignamente. Y yo creo que mi papá no murió dignamente, porque mi papá tuvo que sufrir 7 años de esa enfermedad y ninguno de nosotros fue como capaz de tomar una decisión pues, de aplicar una eutanasia y eso también es una decisión que hay que pensar, ¿no? Porque hasta qué punto es importante vivir de esa manera, lo van a ver, él ya no se podía como defender por sí mismo y hay una intimidad de nosotros, era que mi padre siempre fue bien libertario en su mente y él nunca hubiera permitido eso. Mi papá se hubiera tirado, se hubiera quitado la vida él mismo, pero por decisión así. Entonces es un tema que también pues se pone sobre la mesa, ¿no? Y creo que esta mirada también la pueden ver a alguno. O sea, yo digo como, bueno, la ternura, mi mamá, yo, todo, pero pues al final, ahora ya después de que pasó el tiempo, yo pienso que yo nunca quisiera, por ejemplo, que me dejaran vivir así. Entonces la peli también sirvió ya después de lanzarla para crear esa reflexión, ¿no? Hasta qué punto vale la pena continuar una vida que no es digna. Y nosotros como que sí le dimos harta vuelta a esa tuerca para mantener eso, pero no sé hasta qué punto fue demasiado.
Entonces ahí también hay una situación entre nosotros que se generó. Es una conversación que era muy difícil tener con mi mamá también, porque mi mamá siempre decía que hasta que Dios se lo llevara. Y si uno empieza a pensar en esa parte espiritual, pues dice uno, ok, sí, porque al final mi papá se fue cuando nosotros estábamos juntos, mi hermano, yo y mi mamá. Entonces también ahí hay un mensaje, pero no sé a qué precio y no sé a qué precio valía la pena. Entonces, pues ahí les dejo. Es una peli muy, yo creo que la van a entender muy bien porque yo sé que las mentes de ustedes y las de nosotros son muy cercanas y nuestras familias, nuestras maneras de amar y de odiar y de tener familias, supongo que no son tan diferentes de Nicaragua y Colombia. Entonces, ahí los dejo. Yo estoy acá para lo que quieran, José Alejandro. Y yo estoy muy, o sea, muy, muy contento de poder llegar hasta allá y que la puedan ver. Eh, Cuando hablas del autorretrato, hablábamos detrás de cámara, por así decirlo, de que hay mucho material, digamos, que sí colocaste dentro del documental y hay material también que no colocaste, que no colocaste, pero querías haberlo incluido dentro de la película. ¿Qué tanto a la hora de hacer un documental de este tipo o a la hora de hacer un documental uno puede reflejar ese autorretrato que tiene como persona en este sentido? ¿Cuál es el límite? Es que yo creo que todo lo que uno filma, la persona con una cámara, todo lo que filma está hablando de sí mismo, ¿no? Porque sostienes la cámara 5 segundos en una cara y luego tomas una decisión de moverla y luego tomas una decisión de ya no filmar más. Entonces ahí es donde empiezas a hablar tanto, tanto, tanto de ti. Y Lázaro, en el material se nota mucho eso. Habían cosas de mi papá ¿cómo quería yo mostrar a mi papá, por ejemplo? Mi padre le pusieron un aparato aquí para que se pudiera alimentar, un hueco, y era bastante duro. Y por ejemplo, yo siempre evité filmar eso. Y eso empieza a notarse, y eso es como un autorretrato también que empieza a conocerse a mí mismo pues de cómo filmo, ¿no? De cómo hablo, porque al final eso es una manera de hablar a través de la cámara. Y lo que decías de que había mucho material, muchísimo material, pero yo creo que en una película como esta lo más importante fue haberme rodeado bien. La productora es una productora que se llama Paula Andrea Pérez, que es pues, una colombiana con muchas pelis en sus espaldas atrás de la producción, y ella tenía muy claro lo que es el cine. En cambio, yo, la verdad, yo les cuento así como una intimidad. Yo desde los 17 años filmaba todo, 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 era absolutamente todo con una cámara. Y a los 30 años o 29 años seguía filmándolo todo, guardando todas las imágenes. Pero yo decía que, a mí me preguntaban a los 23 o 24 que qué era yo decía que era director de cine. Y mi primera peli la hice a los 37. Entonces, en cambio, pues le preguntas a Paola y Paola sí sabe que era hacer una película. Marcel, el que editó la película también, pero yo siempre jugué a eso y en mi mente decía que era director de cine, pero yo me lo creía realmente porque es que yo filmaba, lo filmaba todo. Y, y pues yo decía eso, pero luego fue a través de las otras personas que se logró construir con esas imágenes y sacamos muchas imágenes. Cómo no quería ver a mi papá, ¿no? Cómo defender a mi papá, cuidar como sus intimidades también. En la película tomamos la decisión de no meter a mi hermano, por ejemplo, esto es una intimidad, y mi hermano en un momento de la peli dijo, para, ya, yo no quiero estar en eso, no me hables más de eso. Me dijo, lo respeto, haga lo que quiera con mi papá, con mi mamá, pero a mí no me filme. Y yo estuve como un año mal porque yo sabía, mi hermano tenía que estar en la película, por ejemplo. Y luego mira que fue fue maravilloso que no estuviera porque la peli no se trataba de él. Y empezamos a ver que cosas que yo pensaba no eran tan importantes y fue a través como esa conversación con el editor y con la productora que se lograron sacar cosas. A veces yo me empeñaba en que saliera algo y esa vez no era tan importante. Uy, hay muchas anécdotas. Yo me fui a Europa, a recorrer toda Europa con la cámara porque yo quería hacer una peli de estas de voz en off
y quería ir a las ventanas donde yo viví por allá en Barcelona, en París y en Londres. Y yo iba a lugares donde vivía y yo filmaba eso y filmé un montón de cosas de mi pasado ya después de haberme ido de la casa. Y yo llegué con ese material y yo ya decía, no, no, esto es la peli es esto, un chico se va de viaje y mira por ventanas de aviones y tal. Y el editor me decía, pues él lo montó y luego lo mirábamos y no, y pusimos una voz en off y no, entonces fue mucho ensayo. Fui absolutamente ayudado por personas que saben mucho de montaje, que me ayudaron como a construir el relato. Muchas cosas que yo quería no están y muchas cosas que yo sí quise tampoco están. Y luego algunas cosas que no están. Fueron muchas conversaciones con Marcel que él entendió y un proceso como de sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y luego ir moldeando la peli. ¿Qué tan difícil es, digamos, el trabajar un documental como un documento, como bien lo decís en este apartado de esta charla que estamos hoy compartiendo, cuando es un proyecto netamente personal, es un proyecto que viene surgiendo de forma orgánica y que no, digamos, es un trabajo que se lo tienes que entregar, digamos, a una productora o que tienes un contrato firmado? ¿Qué tan difícil sería trabajar ese proyecto cuando sabes que te puedes detener, puedes continuar, no tienes estipulado cuándo parar? Yo creo que es supremamente difícil, pero también es supremamente fácil y es como parte de nosotros decimos testarudez. Y yo creo que es que a mí me ha servido la cámara también como para sobrellevar la vida muchas veces y por más de que esté triste o feliz y estoy detrás de la cámara, fue como que es como una protección, ¿no? Entonces, en Lázaro específicamente yo filmaba, pero las visitas que hacía a la casa con la cámara me protegían de algo, de sentimientos, de estar ahí como una persona normal y no saber de qué hablar. Entonces, como que unas por otras. Yo sabía que la cámara también me escondía de cierta manera detrás de la cámara para poder estar y así aprendí a estar otra vez en casa de una manera armoniosa, ¿no? Había muchas movidas entre nosotros y que se lograron solventar y tal. Y ellos empezaron a quererme y a respetarme con la cámara. Pues yo ya había tenido como una carrerita de fotógrafo y también pues algunos proyectos míos audiovisuales habían ganado. Entonces yo como que me gané ese derecho a tener la cámara. Que nadie te pregunte por hacer la película. Entonces sí, es como un autoengaño que uno va manejando. No, yo estoy haciendo algo importante, estoy haciendo algo importante. Pues mucha gente miró y me dijo como, o sea, decía, ¿qué es esto? Nunca, por ejemplo, las maneras de hacer las pelis, que la gente se sienta y las escribe y se gana convocatorias. Yo, esa no es mi manera. Entonces a mí me tocó como inventarme algo que salió bien, pero fue a través de muchas frustraciones y de sentir que no estaba haciendo nada, de verme completamente perdido con un disco duro que al final se podía dañar y todo eso se iba para la miércoles. Entonces yo creo que fue como eso de cerrar los ojos y mucha testarudez y de aprovechar las desventajas, aprovechar el miedo, aprovechar que esas imágenes no servían para nada y creer en esa intuición. David Lynch tiene una cosa muy bonita que él habla sobre el proceso creativo de la gente y es como la intuición de cualquier ser humano y seguir esa intuición es la que lo lleva a hacer algo. Y eso es completamente Lázaro. Yo tuve una intuición de filmarlo todo y creerme y decir que estaba haciendo una película sin que nadie, o sea, realmente eran imágenes sueltas hasta que me copiaron después de 10 años y logramos hacerlo. Entonces, es difícil, pero es que todo en la vida es difícil, ¿no? Pero más difícil hubiera sido no filmarlo, por ejemplo. Entonces, es como la vida entera eso. Acabas de decir una frase bastante importante, que me acabas de decir que es como la vida, en el sentido de que este documental fue un documental que grabaste por varios años, no estamos hablando de 1 ni 2 años que estuviste detrás de tu papá. Y hablábamos también detrás de cámara de que todo surgió porque querías representar lo que estaba viviendo tu papá y no todavía habías, digamos, caído en cuenta que iba a ser un proyecto a futuro. En esto podríamos decir que recae lo que es la representación de los recuerdos.
No, absolutamente. Sobre todo en una persona como yo, que yo pues, familiarmente, por ejemplo, yo tengo una cosa, es que yo no me acuerdo nada de mi niñez. Yo creo que era como muy frágil todavía, pero ya no tanto, pero yo creo que yo negué mucho. Yo era un niño bastante sensible, yo creo, más que, no es que me hicieran cosas mal, pero yo creo que me dolía todo de más. Y alguna cosa habré tenido por dentro para haber bloqueado mi mente y mis recuerdos de esa manera. Entonces, mire que familiarmente lo que yo grabé en esta película es casi los únicos recuerdos que yo tengo. Y ahora pues eso es como un álbum familiar muy, muy impresionante que ya me queda. Y como al final, ¿no? Como a través de esa parte de la vida, puedo pues representar lo que es mi mamá, lo que es mi papá, lo que es mi hermano, lo que soy yo y no necesito pues las otras fotos y las otras cosas que realmente sí se me borraron de la memoria, entonces muy importante. Y ahora que nombré a mi mamá, yo creo que la peli también habla de una gran señora que se llama Pilar, que es mi mamá. Ella volvió a la casa y ella se estuvo con mi papá, lo cuidó y ellos se habían separado y mi papá siempre hablaba mal de mi mamá, no, no tan grave, pero sí se refería, estaba como dolido. Entonces él, ay, no me hable de esa señora, mucho tiempo, muchos años, fue como el mensaje que nos dio a nosotros y pues mi mamá después volvió a la casa a cuidarlo y pues a cuidar a Lázaro como que era el papá de sus hijos y como con un amor ahí bien chévere que creo que no lo hubiera podido hacer nadie más. Entonces mira el retrato ahí de la mujer latinoamericana también berraca que se echa a cuestas una situación berraca y construye un hogar que nosotros nunca habíamos tenido cuando chiquitos. Y yo pues no lo planteo así tan grave porque sí que teníamos una casa y nunca nos faltó papá, mamá supuestamente, pero pues esta casa de unión, así pues de una familia muy funcional y eso no existía. Entonces mi mamá, la verdad, la familia más funcional que he tenido es a través de eso que usted puede ver en la película, que es ese hogar, es el hogar más estable que hemos tenido en toda la vida de nosotros. Entonces también habla un poco sobre la disfuncionabilidad familiar y cómo, pues cómo a través del amor se va curando todo, ¿no? Ya, es que ya pasó la vida, es una película que habla mucho sobre el perdón también. Detrás de cámaras había muchas movidas entre nosotros y mi mamá, por ejemplo. O sea, mi mamá volver a coger el rol en la casa fue muy difícil, demasiado difícil. Y ella se metió ahí, y pues las mamás nunca pierden y también nunca tienen, siempre tienen la razón, ¿no? Entonces, ella ahí se quedó y por más, le hicimos algo de oposición, pero no pudimos. Y luego ya pues en la película sí quedó plasmada una gran mujer. Y yo le he mostrado la peli así a muchas personas y me gusta que al final lo que reflexionan y hablan es del personaje de mi mamá, por ejemplo. Gente me ha dicho, esa peli se debería llamar Pilar y no Lázaro. Porque pues Pilar ahí fue como la Pilar, ¿no? Es que mire que también son nombres muy, es que esa película es mágica. Lázaro, pues esta figura bíblica que se levantó y que era el San Lázaro en Cuba, es ese santo que resucitaba a los enfermos. Entonces tiene que ver con esa vaina tan importante de eso. Y luego Pilar, me acabo de dar cuenta, pues Pilar, ¿qué significa Pilar? Es un pilar. Entonces es muy simbólica. Y la peli llena de mensajes. Yo estuve en Cuba cuando la estaba escribiendo supuestamente y todo, y allá todo el mundo, yo no conocía Lázaros en el mundo, y cuando llegué a Cuba todo el mundo se llamaba Lázaro. Entonces esos fueron mensajes ahí divinos que rodearon la película y a mí me gustaría que todo el mundo la viera, la verdad, porque pues es una peli que no parece una peli también, ¿no? Es una peli como de algo muy real. No sé si tu papá todavía estaba vivo cuando terminaste la película, pero se me acaba de venir a la mente, hay una película con Adam Sandler que, si mal no me equivoco, se llama Como si fuera la primera vez, que es de esta chica que tiene un accidente y que cada día pierde la memoria de lo que ocurrió el día anterior, pero viene el chico y se le ocurre grabarla y de poner la cinta todos los días para que ella vaya recordando lo que sucedió en el pasado. No sé si realizaste algún tipo de ejercicio con lo que ibas documentando con tu papá, ponerle lo que grababas para que él fuera también recordando lo que estaba viviendo, o si logró ver la película. No, él nunca logró ver la película, pero él es coproductor de la película y eso lo pueden ver en el filme. Él siempre carga el trípode y había muchos momentos que yo le mostraba imágenes de él
Y me preguntaba, eso quedó en la peli también, hay un momento que me preguntaba, ¿qué es eso? Yo lo estoy filmando y yo le digo, una cámara, papá, usted me la compró. No, mucho, él estuvo muy pegado a todo eso y sí, yo traté a través de las imágenes que volviera, ¿no? Porque también hay otro tema en esto, es que como a mi papá se le estaba yendo quién era, toda su esencia, yo todo el tiempo le preguntaba, apá, ¿usted se acuerda de esto? Apá, ¿usted me quiere? Apá, yo también era una angustia de poder traerlo hacia acá, ¿no? Él cada día se iba para otro lado, su Alzheimer es una enfermedad terrible, la verdad. Bueno, es terrible, sí, es terrible, pero es que todo es terrible, todo el mundo es terrible. De eso yo ya me di cuenta que el mundo es terrible, entonces al que no le pasa una cosa, le pasa otra, y las vidas siempre van a acabar como en una cosa así. Entonces ya quitándole lo terrible o lo pobrecito de que haya sucedido eso, mi papá tuvo cosas muy hermosas. Cuando no podía hablar, ya no se expresaba, estaba un poco así, pero su silencio era majestuoso también y hablaba de muchas cosas y era una gran compañía, por ejemplo. Él fue muy tierno durante su enfermedad. Entonces yo creo que la gente aprende a hablar de otras maneras y nosotros aprendimos a hablar de otra manera con él. Entonces ya quitándole como el tema ese, sí, que tan duro. Sí, durísimo. Pero eso a quién le importa, o sea, duro es todo, duro es lo que está pasando en Palestina, duro es lo que está pasando ahorita en Colombia, duro es todas nuestras relaciones de desamor, duro, o sea, el mundo es así. Entonces, yo creo que ya quitándole todo eso y empezar como a mirar la vida tal cual, inclusive en las peores tragedias o las peores cosas, tienen cosas que enseñarnos y esta peli también habla de eso. Yo creo que con mi papá compartimos muchos momentos de soledad, de estar quietos, de estar callados, por ejemplo, tardes enteras de silencio, pero silencio de tenerlo al lado. Por ejemplo, yo llegaba a la casa a visitarlo y él estaba en silencio ahí y yo me quedaba con mi papá y mi sensación cuando me iba era, pues sí, ahí estuve con mi papá y me refería a mi papá y mi papá, todo el mundo, el que lo conociera, inclusive en su estado, le decía Don Lázaro. Era algo, una presencia muy importante porque él sabía estar y yo creo que todos los humanos estén como estén. Así estés en una cama tirado, yo creo, todo habla, es lo que quiero decir, todo habla. Empieza uno a mirar que la vida no son solo las palabras o pues lo que conocemos como estos diálogos, ¿no? Que estamos teniendo, como la normalidad, inclusive la locura habla. Tenemos muchos prejuicios y yo creo que ya aceptando un poco más la vida podemos acercarnos a otro tipo de maneras de vivir, de existir, de escucharnos, ¿no? No todo tiene que ser tan perfecto, no todo tiene que ser no sé, como tan exitoso, no. Se vale perder, se vale llorar, se vale dañarse, se vale enfermarse, se vale de todo. Creo que la peli también habla de eso. Es que es una peli de multitemas. Yo, yo cada vez que reflexiono sobre esta peli pienso que esa peli habla de otra cosa, de más cosas. O sea, ver esta peli de definirla como que no, que es la historia de un señor que tuvo Alzheimer y eso, ¿no? Sí, es eso, pero también es de mil otras cosas, de la vida. Por ejemplo, es una peli que habla sobre Bogotá, también es muy interesante alguien que la vea y diga, bueno, ¿cómo es un hogar de clase media en Bogotá? ¿Cómo vive? Así viven, ¿cómo llega una ambulancia? Contestan una llamada de teléfono. Esas cosas también son interesantes verlas en el cine. A mí, por ejemplo, me gusta ver esas cosas en el cine, como conocer cómo vive una ciudad, cómo se envuelve. Y ahora ya el mundo se está pareciendo demasiado por culpa de las películas, ¿no? Porque ahora todos vemos las mismas series, las mismas películas y eso me parece un poco raro. Y este cine, pues, es un cine muy casero y también puede abrir unas ventanas de cómo es Colombia, más allá de lo que cuentan de Colombia, ¿no? Porque cuentan cosas, pero Nicaragua también debe tener un montón de vida y muy interesante para conocer. Es lo que estábamos mencionando, ¿no? Que el documental también viene siendo un autorretrato, porque la película en sí, como venís diciendo, hay películas que se parecen casi todas a la misma historia, solo que le cambian quizás el personaje o vienen y intercalan personajes, pero la historia viene siendo la misma, mientras que el documental es un autorretrato que viene a transmitir eso, ¿no? Las culturas,
Podemos ver en Lázaro cómo vive una familia colombiana, cómo puede ser, digamos, el entorno de esta familia. Y eso es lo que estábamos hablando de lo que son los autorretratos. A la hora de realizar este autorretrato en tu documental, ¿qué problemas tuviste, digamos, a la hora ya de la realización, ya sea con el montador del documental, no sé, algo que quieras contar? Pues problemas todos. Es que eso es un acto de fe la película, porque imagínense unos 10 años haciendo una película, eso es desesperante. Y ya la película la teníamos lista, entonces la tenemos que lanzar. La película es una universidad. Yo hice una carrera universitaria con Lázaro, desde el primer semestre, cuando la estaba filmando, y después tú ya nos ganamos un premio después de mucho tiempo, y entonces el premio ya es la felicidad absoluta, ya tú crees que lo tienes todo ganado y listo, haces la peli, pero quedas aprendes a conocer procesos de producción, aprendes a conocer a otras personas que están a tu lado ayudándote a hacer tu película, pero pues cada quien tiene sus intereses, entonces aprendes a, a frustrarte demasiado, entonces después la mandas a todos los festivales del mundo, entonces después te cierras te das cuenta que no, pues que no, que la película es una película que solo unos festivales cogen. Entonces es súper difícil, la verdad, pero como vuelvo y repito, la vida es así. Entonces al final ahora me paro y miro y me da risa porque digo, wow, pero uff, es como estar, es como meterse al mar desde salir de Nicaragua y decir voy para China, no sé, pero vas remando y va a pasar de todo y un día llegas, entonces llegaste y luego te volteas a mirar hacia atrás y dices, wow, pero me imagino que estuviste a punto de ahogarte, se te iba a comer un tiburón, muchas cosas. Entonces, sí, y luego en la película, pues es que yo también filmé a mi papá muriéndose, ¿no? Y eso fue duro. Y yo tengo, por ejemplo, hay unas imágenes que no quedaron en la película, pero yo no sé por qué, pero el día que mi papá se murió, yo hice unas llamadas a mis tíos y yo ese día antes, 5 horas antes de que se muriera, yo empecé a llamar a mis tíos que nos hablábamos o habían como movidas ahí familia, todo. Tío, quiero que te despidas de mi papá, pum, le ponía el teléfono y yo tengo todo eso grabado. Entonces fue una tarde, llegó mi tío Alberto, que fue un tío que se dejaron de hablar por una tontería con nosotros, o sea, o sea, cosas familiares. Mi tío llegó a la clínica, se despidió de mi papá y eso fue una tarde sanadora completamente, todo eso lo filmé. Y luego, 5 minutos antes de que se muriera, llegó una enfermera a decirnos que si nos íbamos a despedir de mi papá, pero nadie sabía de qué está hablando ella. Y yo filmé todo eso y no, sí, es que ella sabía que se iba a morir y se murió. Y todo eso está filmado. Entonces, eso fue haber visto la muerte ahí al lado de uno y uff. Y luego, cuando se murió, como yo me quedé con mi papá ahí un rato y llegó un muchacho que trabajaba en la clínica, un pelado, con una camilla que no tenía almohada, que no tenía colchoneta y puso a mi papá ahí y yo, oye, pero, y no, y ahí es donde la muerte, ¿no? Ya, chao, pues que su papá ya es un cuerpo. Y ahí ya se fue, eso fue súper triste, eso está filmado, pero yo nunca no se utilizó en la peli. Fue más metafórico y poético toda su partida, pero eso estuvo filmado y por más de que no esté en la peli, eso quedó acá. Entonces eso fue pesado. Y después me fui con mi hermano a sembrar un árbol, que también me parecía que era clave para la película. Yo hice muchos actos de intuición para filmar la película y nos fuimos y en el pueblo donde él nació, que es bastante simbólico porque es en el campo, en la zona cafetera colombiana. Allá sembramos un árbol con mi hermano y, y tampoco quedó en la peli, pero fue un momento pues tremendo, ¿no? Pues ahí mi papá se quedó ahí porque él era un campesino y él amaba ese lugar. Entonces la peli, hay muchas cosas que no quedaron en esos 70 minutos, pero mire que hay muchas vainas que suceden alrededor de Lázaro. Entonces, pues toda una experiencia, ¿no? Una película significa mucho. Ok. José Alejandro, vamos a pasar ahorita a ver que si las personas que se encuentran conectadas al Zoom
tienen alguna pregunta relacionada a la charla, relacionada al documental, relacionada a lo que es un documental como un documento, todo lo que conlleva lo que hemos hablado un poco. Yo sé que ha sido un corto tiempo, pero creo que todos tenemos algo que opinar o preguntar. Bienvenido, Darvis. Puedes ingresar o a realizar tu pregunta. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Darby Ortiz, estudiante de la carrera de comunicación acá en UNAM Managua. Mi pregunta para el maestro sería lo siguiente. Yo sé que este tema que usted tomó en la película o documental fue muy personal para usted. ¿Cómo tomó la decisión de decir, bueno, esto que me pasó a mí y a mi familia fue algo muy difícil, pero quiero que la gente sepa lo que yo viví y que de este documental puedan salir adelante los que tengan una situación similar? Pero mi pregunta es, ¿le fue difícil poder expresar, decir, voy a poner esto que es tan privado para mí, para que todo el público pueda sentir lo que yo sentí en ese momento? Pues sí, fue muy difícil, pero todo es difícil. Entonces, pues es que piensen que yo también lo único que sé hacer en la vida es arte visual y también hace parte como de una profesión, ¿no? Es como, ¿cuál es el material que yo tengo como artista también para comunicarme con la gente? Y yo creo que las cosas que tenemos para hablar son nuestras vivencias, ¿no? La vida, cuando uno escribe, cuando uno hace algo, pues tiene que ser algo que salga de uno. Y yo sí creía que en todo esto había que grabarlo. Es que, vuelvo y digo, es difícil, pero es una intuición. Y si, no es una, o sea, yo creo que todos deberíamos hablar de nuestras vidas privadas. O sea, si lo haces con honestidad o tratando de ser honesto, pues es lo válido. A mí me nació y yo, no, por ejemplo, yo tengo una mamá, ¿no? Ahí la van a conocer cuando vean Lázaro. Pero yo nunca volvería a meterme en esa vaca loca de filmar a mi mamá, ¿no? Yo prefiero ya vivir eso entre los dos, pero pero mire que Lázaro era sanador. Yo creo que eso también es una energía ahí más poderosa que Lázaro de pronto quería. De alguna manera fue una persona que a través de esta película chévere que la conozcan muchos más. Y yo creo que también habían otras energías más espirituales ahí que me llevaron a querer contar esto y que me llevaron a llegar a buen puerto con todo el proyecto. Sí, es difícil abrirse, pero yo estoy cansado un poco de esta vida que nos venden de qué se debe decir, qué no se debe decir. O sea, yo yo quiero es hablar de cosas que pasan. Todos vamos para viejos y esta fue mi familia tal cual. Y ya, sí, yo no me arrepiento. Pero pues sí, obvio que es jodido. Pero yo, por ejemplo, miren que todo, yo nunca me he sentido juzgado, los miedos que tenía se fueron, las reacciones de la gente siempre han sido más humanas. Yo he visto personas que vieron Lázaro y se acercaron a maneras muy humanas y esa vaina no tiene precio. O sea, no tiene precio. Las conversaciones que yo he tenido a través de personas que han visto esta película, ya eso ya pagó absolutamente todo y todos mis miedos y todo lo difícil que pudo haber sido, se disipó porque llegó a las mentes, llegó gente que decidió irse a mirar a sus viejos, ¿no? Es que nadie nos enseña a amar. ¿Quién nos enseñó a amar? A nadie. Todos amamos de una manera mal, supuestamente. Y esto fue un intento de amar, ¿no? Y si alguien en la película dice, bueno, yo también mirar a sus viejos, solamente con eso, mirar a sus viejos, respetar a sus viejos, dejar, porque la calle siempre está, no sé si a mí me pasó, yo esto lo he comentado una o dos veces, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba, por ejemplo, en octavo, noveno, décimo en el colegio, yo no me sentía el más orgulloso de mis papás. Esto es duro, pero yo creo que a veces me daba un poco de vergüenza porque mis papás no eran igual que los otros, pero era un tema de pronto socioeconómico, no sé. Era una tontería de mi mente, la verdad. Pero yo cuando empecé a valorar a mis papás fue a través de esta película también y a darme cuenta que yo no hubiera podido tener mejores papás. Y esto terapéuticamente fue increíble para mí porque cuando tú aceptas esos roles, tú empiezas a poder amarte a ti mismo y a echar para adelante, ¿no? Porque son las raíces, es uno.
Entonces, mira que wow, la peli fue como navegar en mí mismo. Y sí, pues yo quiero hablar de cosas privadas siempre, la verdad, desde que sea con respeto, ¿no? Hay un término en Colombia que usan que se llama la pornomiseria, y yo peleo mucho con él, porque eso pues se lo inventó Luis Ospina y Carlos Mayolo, que son cineastas de allá, y tienen razón, y es cuando la gente usa su propia miseria para hablar, pero yo creo que la pornomiseria proviene de la falta de corazón y de la falta de honestidad. Y si usted va a coger algo y lo va a filmar pues, y de manera así, pues, impositiva y eso, pues ahí sí hay un problema, pero también se vale mostrar la miseria, que yo no lo llamo miseria, de forma honesta, ¿no? Mostrar nuestros pros, nuestros contras, las pieles, las imperfecciones, muchas cosas. Por ahí nos comparte Liz Romero. Muchas gracias, Liz, por estar aquí también junto a nosotros compartiendo. Y dice, agradecer a José por este documental y hablarnos abiertamente sobre este tema. Mi familia lo vivió de cerca y es memorable todo lo que hizo usted. Espero poder ver la peli pronto. Muchas gracias. Por ahí también nos comparte Aníbal José Alemán López, quien pregunta, ¿cuál es la escena más fuerte de su documental? Quisiera que la describa. Bueno, hay un momento que volteo la cámara así, pum, y se la pongo a mi mamá y le digo, mamá, ¿cuál fue el momento más duro que usted tuvo con mi papá? Y ella no entendía. Yo, mamá, ¿cuál fue el momento más duro que usted tuvo con mi papá? Entonces mi mamá dijo, no, pues el día que le pusieron, eso se llama gastronomía o algo así, una cosa, cuando le ponen el aparato acá para poderse alimentar. Ella dijo que ese fue el momento más duro con mi papá. Yo le dije, no, mamá, del pasado, de la vida, ¿cuál? Y ella mira a cámara y dice, todos. Y entonces ahí se da cuenta uno que mi papá, no, mi papá fue muy duro con mi mamá. No se sabían amar, la gente no sabe amar, ese es el problema. Mamá tampoco sabe amar, ¿sabes? Y yo tampoco. Y nadie sabe amar hasta que aprende a amar o le toca o le toca. Pero esa escena es fuerte, esa escena desvela muchas cosas de la película. Qué pena por decirla, no debí develarla. Por aquí queremos dar paso a Yalpri, que quiere realizar algún comentario, alguna pregunta. Sí, hola Alejandro. Hola. Eh, Muy interesante y muy de acuerdo con el tema que tocaste y que en algunas sociedades, en algunas culturas es muy difícil hablar de la eutanasia, ¿no? Sobre todo cuando son países, eh, digamos que están muy pegados con la cuestión religiosa, ¿no? Y que eso es un tema. Pero también son de esos temas, como vos decís, hay que hablarlos, así como la parte personal en el cine, en el documental, también son temas que hay que hablarse. Pero yo te quería hacer una pregunta, bueno, yo soy fotógrafa y un poco dentro de la fotografía se ha considerado como el autorretrato. A veces hay un movimiento dentro del autorretrato que lo toman como una ruta o una forma terapéutica, como para transitar por la memoria, ¿no? Por los recuerdos, que es un poco los temas que vos tenías expuestos en la charla. Y y de esta forma quizás aliviar traumas, ¿no? O permanecerlos, o una forma de mantener los recuerdos, los recuerdos que posiblemente, como vos decís, con el tiempo se nos van desvaneciendo. Vos eso en la fotografía, vos un poco con tu documental, con tu película, sentís de alguna forma que fue como una especie de terapia o todo lo contrario. No, al contrario. No, es que, perdón, es que no estamos hablando de una película, estamos hablando de un proceso terapéutico. La película fue absolutamente terapéutica para todos. Yo creo que es un cine que a mí me transformó también a través de ella. Fue pura terapia, fue absolutamente terapia. Fue volver, porque pues la peli también tiene una cosa que no se ve ahí, es que yo volví después de 11 años a mi casa a vivir a Colombia.
Y, y yo no sabía estar con mi familia, y esta película es eso, es la oportunidad de eso. Y claro, ya después de cuando terminé Lázaro, yo me puedo sentar en este momento, yo no digo que una batalla ganada, pero por lo menos sí ahorrarme mucho sufrimiento mío de haber entendido, haber perdonado, haber mirado a mi mamá como la gran mujer, ¿no? Como haberle quitado ese yugo. Es que yo creo que nosotros juzgamos a mi mamá bien duro. Y yo, mire que, bueno, esto es una intimidad, pero yo ya, a mí me toca hablar de intimidades con esta peli, pero yo les cuento que cuando yo llegué y mi mamá llegó a la casa, las peleas eran terribles. Pues eran peleas que al final no eran peleas, era un niño peleando, ¿sabes? Como yo creo que uno sale un poco inmaduro, no sé, pero bueno, ella tampoco se ayudaba porque nos enfrentábamos, no sé, alguno se ha peleado con su mamá porque no ha solucionado eso me pasó a mí cuando yo llegué. Entonces yo ya tenía supuestamente mi vida de adulto arreglada, pero me encerraba 10 minutos con mi mamá y se despertaban muchas cosas, me daba mucha ira al verla, era ira. A mí me daba ira cómo actuaba. Entonces yo, yo inclusive tuvimos peleas, pero eran como pataletas de adultos, ¿sabes? Ahora que lo digo yo, gracias a la vida que eso se quitó. Pero yo me acuerdo que yo me sentaba a rezar después con culpa y decía, yo no puedo tener esos problemas más con mi mamá porque en el fondo yo soy de los que pienso que cuando uno se pelea con los papás, el papá siempre gana, la mamá siempre gana. Eso es algo que es, o sea, ellos son los papás porque los roles son así y los papás siempre están arriba. Y yo, bueno, yo rezaba al cielo y yo decía, yo no puedo seguir teniendo esta relación con mi mamá, pues porque al final yo vivía mal. Y yo creo que una persona que ande así en la vida no va a brillar de ninguna manera, porque pues que algo le falta. Y yo sí sentía mucha culpa y tal. Y mira que a través de la película, ella se fue ganando un lugar y yo fui como dándome cuenta de muchas cosas y todo se curó. Y yo, por ejemplo, llevo sin pelearme con mi mamá unos 8 años por ahí. Eso puede sonar una pendejada, pero créanme que es que era una cosa que no nos podíamos ver. Y yo creo que mucha gente tiene esos problemas con sus papás y con sus mamás. Y yo no sé qué es que yo sentía que ella me debía algo, ¿no? Es que yo empecé, el error era el mío, ella no me debía nada. Pero yo sentía que ella me debía algo, ¿sabes? Que ella tenía que ser de otra manera, que ella, y la jodí mucho su cabeza. Y ahora que somos tan amigos, pues yo sí le digo a veces como, por eso sí yo siento que es un gran personaje porque, pues porque primero se aguantó todo eso, ¿no? Volvió a la casa, se estuvo con nosotros, nos creó otro hogar que no habíamos tenido cuando chiquitos, un montón de cosas ahí y bueno, la terapia resultó en que ahora nos respetamos y nos queremos mucho y nos sabemos querer un poquito más. Yo no digo que sea pues así lo perfecto y yo todavía tengo esos sentimientos por dentro, pero yo ya me retiro, lo vivo yo solo, me pregunto y ya. Pero no le expreso eso a ella que creo que sí hay que respetar, ¿no? Estoy hablando de algo que supuestamente ya es de mi pasado, pero cuando estás metido en eso, y esa rezada de decir, ya no puedo más, no me puedo pelear más con ella, y la culpa, o sea, yo no vivía bien. Unas vainas de abandono, cosas terapéuticas, obvio que la película, es que la película es eso la película. Quiero dar paso a alguien que está identificado como iPhone, no sé su nombre, por favor. Marcos Solórzano, estudiante del CENAC. Tengo casi el mismo problema o el mismo caso. Mi mamá, tengo 9 años de tenerla en cama, tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, y me compré una cámara. No soy fotógrafo, no soy videógrafo, mi trabajo es audio, y la he querido fotografiar, la he querido filmar, pero no he podido porque mi mamá está en cama totalmente. Y ella cuando estaba bien era una mujer muy digna, muy, ¿cómo te lo digo? Muy elegante, nunca quiso verse mal, y verla en ese estado ahora, yo la he querido filmar, la he querido fotografiar, pero no he podido. Voy a ver tu película para tomar algo para poderlo hacer, porque quiero dejarme ese recuerdo, todavía la sigo cuidando, Marcos, no me duele, no me arrepiento. pero quiero Sí, te decirte escucho. algo.
quiero decirte algo, no hay que filmarla. O sea, haz lo que tu corazón te diga, no, o sea, no es necesario. Puede ser, si haces audio, si quieres hacer una obra artística, puede ser de mil maneras. O sea, meterse en esta vaca loca de filmarlo también es, ¿para qué, no? ¿Para qué? Miren que yo te entiendo, yo creo que está bien, o sea, ya lo estás viviendo y tal, pero si tu mente te dice que no, si a tu cabeza te llega eso de que tu mamá siempre quería estar regia, quería estar como muy elegante y todo, yo también te invitaría a no, a respetar lo que tú quieras, ¿no? ¿Para qué? Es que muchas veces, ¿para qué hacer cosas? ¿Para qué? Porque es meterse en aguas que a lo mejor tú estás viviendo allá callado tu proceso de curación y tú estás viviendo tu belleza, tu vida, todo está bien, ¿sabes? Como no hay que hacer, no hay que hacer. Y bueno, y si te compraste la cámara, seguramente hay mil cosas que sí quieras hacer. Inclusive uno puede contar esas cosas sin mostrar a la mamá. Pienso yo, a veces, es que yo pienso muchas cosas de esas, como, ¿para qué obligarse a eso? Si ya lo estás viviendo, además, esa dignidad, ese poder de estar al lado de ella, eso es lo verdaderamente importante también, pienso yo. O sea, es una reflexión que te dejo, ¿no? Ya tienes la cámara, pero no es obligatorio hacerlo, es lo que pienso yo. Te lo agradezco. Voy a ver tu película y buscaré cómo contactarte para charlar un poco. De una, súper. Gracias. No, a ti. Muchas gracias. Quiero darle el paso a José López para compartir o alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, primeramente, gracias José, porque en realidad cuando miré el tráiler me acordé muchísimo de mi papá, de mi mamá, y es como que ese tiempo de dedicarle a ellos, es un tiempo donde es un recurso que no regresa y dedicarle ese tiempo. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué consejo primero nos da a nosotros para poder hacer este tipo de trabajo audiovisuales? Y lo segundo es, ¿cómo lidiaste? ¿Cuál fue el proceso que vos pasaste cuando las personas trataban de clasificar tu documental o tu película como muy buena, como muy mala, excelente? No se la recomiendo, se la recomiendo. Y aparte de eso también, ¿cómo te sentiste cuando ya ganaste un premio y viste todo el esfuerzo que le dedicaste a Lázaro y gracias a Lázaro recibiste un premio? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo procesaste? ¿Qué es lo que hiciste cuando las personas trataron de enmarcar tu trabajo y el posterior también? ¿Cómo te sentiste cuando ganaste ese premio gracias a Lázaro? Qué bueno que toques este tema porque aquí ya vamos a hacer como más quitándonos de la posición de director o de lo que sea. Eso sí que es verdaderamente cruel, diría yo, tratar de convencer a la gente de que tienes una película o de que eres un director y no, ni siquiera pobrecito uno, porque la verdad es verdad. O sea, no, antes de que te conviertas en un director tienes que tener el relato cinematográfico y no lo tienes. Y luego hablas muchas cosas y sobre todo en una película así tú hablas y hablas y hablas y la gente, yo voy a decir algo que obviamente no es verdad, pero yo soy convencido de que mucha gente no quiere que hagas tu película. Pero esto habla un poco de malas cosas, pero yo creo que ya en el medio este audiovisual y en todos existen muchas, o sea, yo no digo que sea bueno ni malo, pero a veces yo siento que son luchas que vas a tener que vivir solo y vas a tener que vivir muchos nos y a la gente no le importa realmente. Yo siento que a la gente no le importa. Hay muchas modas, muchas cosas. Yo no quiero juzgar a los otros porque todo es culpa de uno, ¿no? Yo soy convencido que todo lo que le pasa a uno en la vida es responsabilidad de uno y que la mente de uno le da mucho valor a la opinión de los otros. Ese es el verdadero sufrimiento, no es la culpa de los otros. La culpa es de uno que está por ahí pensando en lo que piensen los demás.
pero eso tienes que entenderlo. Y a mí en Lázaro, yo sufrí mucho. Por ejemplo, nosotros íbamos a desarrollo, a festivales, estuvimos, y eso de estar en eso y tratar de vender tu película, eso era el desgaste emocional más grande del mundo, porque al final ni siquiera ganábamos nada, y al final uno ahí contándole la vida privada a todo el mundo. Es diferente hablar de esto ahora que está terminada la película que antes, porque antes no había nada. Entonces ahí había un montón de sufrimiento. Pero yo siento que eso lo tiene que vivir todo el mundo, porque le preguntas a cualquiera que haya sacado un proyecto cinematográfico así como tan de corazón, pues mucha vaina le tocó vivir y mucha cosa, y seguramente esas cosas lo dejan más fuerte a uno, ¿no? Y dejar de pensar tanto en el qué dirán, o sea, qué importa, la crítica al final. La mejor crítica es cuando, o sea, la mejor crítica que siento que ha tenido Lázaro es cuando ha logrado tocar a 2 o 3 personas, por ejemplo, y esas personas se acercan. Y el público que realmente vas a valorar más después es la gente que, que no te está, o la cual tú no estás buscando que te juzgue. De repente te sorprendes. El público más lindo son las señoras. El público más lindo es el que iba pasando por el cine y se metió al cine a ver la peli. Hay que ver el mundo como una cosa grandísima donde unos van a estar de acuerdo, otros no van a estar de acuerdo. Y hay que creer mucho en el trabajo de uno. Y entonces vuelvo y digo, también hasta el proceso de lanzar la peli es una cosa terapéutica. Uno aprende, uno aprende, uno aprende. Los nos pueden ser más fuerza para seguir adelante. Nadie tiene la verdad absoluta. Que te permitan hacer arte también, verlo es como un lujo. Y yo tuve como la fortuna de poder tener esta película, pero muchos se van a acercar a... realmente eso de que te la validen o no te la validen es más culpa de uno, porque a uno no le debería importar eso. Y dejarle darle tanto valor a personas que, pues si no te quieren, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, chao, gracias. Miles de esas han pasado, pero luego llegan unos abrazos que están bonitos y pues yo creo que hay que mejor buscar eso que otros. Y pues es dura, ¿no? La frase que dije, que nadie quiere que hagas una película, pero es que yo te podría decir que es un poco así. Es depende cómo lo mires, dónde te quieras mirar, para dónde quieras mirar. Si quieres mirar para el lado positivo, ahí está, te va mejor. Y no pararle bolas a la gente, solo a las cosas buenas. Y si así tengas un espectador, pues quiere, sí, porque es que no hay más, esa es la realidad de la verdad. Lázaro es así, Lázaro tuvo ahora yo me río, pero yo muchas veces busqué aprobación y me estrellé feo. Pero entonces no es culpa de los otros, es culpa de uno por estar buscando. Y esto creo que va a la vida, ¿no? Todos necesitamos salir adelante. Miren, nosotros estamos en una sociedad donde nos invitaron a brillar, a triunfar, a todo eso. Y muchas veces los triunfos de uno se dan de otras maneras. La vida, si te va a poner a triunfar de alguna manera, lo hace a su manera. Y de pronto no es lo que tú te imaginabas. Por aquí tenemos una pregunta, nuestra querida amiga Kenia Izquierdo, quien pregunta, ¿cuál fue el presupuesto que invirtió en su pieza audiovisual? ¿Tuvo financiamiento? Sí, tuvo financiamiento, pero como les digo, yo financié la película toda, o sea, lo que sale en la peli lo pagué yo como de mi vida diaria, como yo, fue con mi cámara, mis idas, todo eso lo filmé yo, pero luego en la postproducción y todo eso tú necesitas una plata y también en todo el desarrollo ese que, como les digo, yo me fui a filmar por países y cosas que luego no quedaron en la película, pues nosotros nos ganamos un fondo en Colombia que se llama el Fondo de Desarrollo Documental, perdón, el Fondo de Producción Documental del FDC, un fondo ni el berraco que se acaba de joder porque la crisis jodió el fondo en Colombia, pero nos ganamos como hagan de cuenta en dólares americanos unos 8, yo creo que unos $80,000 ganamos para hacer la peli y con eso se hizo toda. Entonces yo puse toda la filmación y luego es que la peli se juntó con un talento bastante como profesional y esa gente cuesta un montón de dinero. Pero ahí también yo aprendí algo. Por ejemplo, yo ahorita acabo de terminar mi segunda película que se llama Álvaro, que es un retrato de un inmigrante en Nueva York, que yo seguí, un chico, un colombiano que no había ido a Colombia en 45 años y yo lo llevé a Colombia. Bueno, él se fue a Colombia y yo lo seguí hasta Colombia.
Y es una peli así, esa peli la produje yo solo y ahorita terminamos el audio, el color y todo, y esa peli la pagamos nosotros solos, chiquito, y entonces ahí yo también me di cuenta que se puede hacer un cine más pobre, más... Entonces hay varias maneras de producir las películas, también aprendí eso, ¿no? Pero pues si tienes la suerte, como tuvo Lázaro, de ganarte semejante premio, se hizo divino. La música de Lázaro la hizo un compositor que se llama Francesco Tristano, que es un pianista de Luxemburgo increíble, y él hizo la música, esa música costó un montón de dinero. Entonces, pues nos pudimos dar lujos. Pero yo ahora con estas otras pelis que vengo trayendo, yo creo en el cine pobre, pero yo no digo pobre con una connotación negativa, sino yo no quiero gastar millones de millones en hacer películas y sobre todo no películas así como a mí me gusta filmar yo solo con la cámara y eso también. Si la simplificas un poco, eso después va a quedar una película y va a ser igual cuando la vea la gente. Entonces, el tipo de cine mío puede ser más barato, yo creo. Y sobre todo es que también en esa vanidad de Colombia, eso lo pienso yo, como Colombia tiene un problema de vanidad también porque, pues, ¿qué haces gastándote toda esa plata en una película, en un país donde hay gente muriéndose casi? Eso también no me gusta mucho. Y esos son recursos públicos, ¿no? No hay nada que decir, o sea, los productores me odiarán por decir esto, pero yo al final soy más un hacedor que un productor. Y si yo puedo hacer o sea, porque yo también les cuento que en mi vida personal, como yo hago otro tipo de cosas, a mí me salen trabajos, entonces yo he podido como salir adelante con eso, he podido hacer viajes y cosas, no una vida muy ostentosa, ¿no? Para nada, pero sí me he podido como yo comprar mis equipos, tal, ponerme en una ciudad, hacer algo, y entonces yo creo que hay diferentes maneras de producir las pelis. Y yo, no, yo quiero hacer una filmografía no tan costosa, porque también me gustan los rodajes yo solo. Entonces, es un tipo de cine. Mucha gente necesita mucha plata para hacer películas, pero, y menos en Latinoamérica, yo ya ese tema de esa vanidad, de eso estar botando plata y no me gusta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que comentar. Ok. Quiero dar el paso al compañero que ha levantado la mano de iPhone, perdón. Ok, dice que no, parece que fue un error. Ok, creo que estamos llegando a la recta final de esta charla, una charla que creo que de una u otra manera hemos aprendido algo, tanto como es, digamos, esta situación de enfrentar este estado de lo que es esta enfermedad, como también la, la propuesta que viene haciendo junto a nosotros José Alejandro González, que como digo y repito, está presente en la sala virtual de la Cinemateca Nacional por si alguno de ustedes la quiere ver, está ahí, pueden revisar lo que es el catálogo que está disponible de películas y documentales. Quiero agradecer a Alejandro, a José Alejandro González, por su tiempo, por compartir con nosotros, por compartir aquí en el Centro de Enseñanza de la Cinemateca Nacional. Agradecer también a Indira, quien ha sido también el enlace y parte de que esto se dé. Espero también que no sea la primera y última vez que podamos compartir con José Alejandro. José Alejandro, esta es tu casa también aquí en Nicaragua y cuando quieras venir y compartir también físicamente con nosotros, te esperamos. No, pues me voy mañana para allá. Ahí les dejé mi correo por si alguien quiere ver la peli o algo así, me llama, me puede escribir. Pues que la vean en la plataforma de la Cinemateca, pero si quieren unas palabras o algo así, está bien. Ok. Muchísimas gracias a todos. Invito a seguir pendientes de las redes sociales de la Cinemateca Nacional. Como saben, nos pueden encontrar en Facebook como Cinemateca Nacional de Nicaragua, en Twitter e Instagram como @cinematecanic. Tienen también el correo electrónico de info@cinemateca.gov.ni para cualquier consulta que quieran realizar o cualquier actividad que quieran proponer hacer, ya sea en su comunidad, ya sea en alguna institución, alguna universidad. Nosotros siempre estamos abiertos a recibir propuestas, siempre y cuando podamos contar con todas las necesidades que ustedes puedan solicitarnos. Las puertas también del centro de formación se encuentran abiertas para todos aquellos que quieran
seguirse formando, seguirse preparando en los medios audiovisuales y cinematográficos, pueden abocarse con Indira Gutiérrez, quien yo sé y aseguro que va a estar súper contenta de recibirlos. Y aquí en Cinemateca Nacional siempre estamos con las puertas abiertas para todos y todas que quieran compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias, los esperamos en otra próxima charla virtual aquí en lo que son las redes sociales de la Cinemateca Nacional, bien por Zoom o por las redes sociales. Así que muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias.